Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en nuestro segundo capítulo de Mentes Bajo Juicio. El día de hoy tenemos a una persona muy especial para nosotros, compañera y amiga y colega también, la doctora María José Ferriño. Muchas gracias por Ay, estar. no, muchas gracias a usted por la invitación. Me place estar aquí con ustedes, con Yelo, amiga, colega, excelente profesional. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María José Ferriño. Soy psicóloga, máster en psicología clínica y de la salud. Asimismo, también tengo una especialización en criminología y psicología forense aplicada. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Yelitza Aola Arroyo Monsalvo, soy psicóloga y tengo una maestría en neuropsicología clínica en la Universidad VIU de Valencia. Bueno, Mari, para iniciar este podcast vamos a conversar un poco sobre la primera pregunta que por lo general siempre nos hacen los Ok. pacientes: ¿por qué creemos que tenemos que estar al borde del colapso para poder solicitar ayuda psicológica? Aquí juegan muchos aspectos importantes y es resaltar que nos cuesta admitir. Es importante aprender a identificar no solamente las características diagnósticas, sino nuestra propia sintomatología. A veces nos cuesta mucho entender nuestras propias emociones, lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos procesando y tendemos a poner curitas en nuestras vidas que simplemente son un paso a lo que realmente estamos sintiendo. Bueno, Mari, la otra pregunta que por lo general siempre nos hacen en consulta es: ¿qué le dirías a alguien que hoy mismo está buscando hacerse daño de alguna forma? Y yo creo que es muy puntual uno como psicólogo mostrarse de manera humana. Y lo digo por experiencia personal, que fui una persona quien tuvo un familiar que pues falleció bajo esa circunstancia, sí, que es doloroso y como familiar uno no lo logra entender al principio y lo juzga, y obviamente la sociedad se le viene a uno encima y dice: no lo apoyaste, no estuviste. Bueno, bajo mi experiencia, lo principal es que no juzguemos. Dejemos ese papel Pues de juez, esa es la palabra correcta, de juez, donde empezamos a señalar, o tú por qué piensas en esto, si tú tienes esto, o tú por qué quieres pensar en matarte, si tu familia te quiere, o o tú tú por qué tienes eres... esto, o tú tienes esto, tú tienes una pensión, tú tienes unas casas, tú tienes unos padres. Hay que tener en cuenta que el paciente depresivo se desprende de todo lo Total, material, todo. y eso es número uno, creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Correcto. Entonces, principalmente tener en cuenta que tú no debes ser juez y en esa situación esa persona no necesita que tú le recuerdes lo que tiene o lo que no tiene por qué vivir. Simplemente necesita que estés ahí, que seas presente, que seas esa red de apoyo, que seas ese acompañamiento que realmente necesita. A veces simplemente concentrarte con esa persona, que ella se sienta o él se sienta acompañado y brindarle tu apoyo es más que suficiente. Entonces, eso es principalmente lo que debemos hacer, porque al final del día, y disculpa que te interrumpa, Hielo, ninguno de nosotros está como preparado, como diría un psicólogo, para decir qué se debe hacer o cuál sería el paso a paso, pero con esa simple acción ya estamos haciendo mucho por esa A persona. veces yo creo que la escucha activa ayuda mucho. Y es una de las Así cosas es. que quizás a mí me duele mucho, porque mi familiar lo hizo en pandemia, y en pandemia todos estábamos encerrados, nadie podía oírte, nadie podía visitarte, y sé que el tiempo en que estuvo solo, yo sé que quizás como familiar, no como psicólogo, porque hay que tener en cuenta de que nosotros en este rol cumplimos como familiar, la escucha activa. Así Entonces, yo creo que el simple hecho de no recordarles el por qué necesitan vivir, sino simplemente acompañarlos en su trayectoria y en la ruta de ayudarlos a saber qué paso seguir, le brinda mucha estabilidad al paciente o al familiar. claro. Bueno, la otra pregunta, Mari, que también nos suelen hacer bastante, es: ¿qué pasa dentro de la cabeza de una persona que se autolesiona? ¿Por qué digo esto? Porque por lo general, si nosotros nos vamos a los diferentes factores o a los diferentes escenarios que ocurre, si lo hace un adolescente, está rebelde. Si lo hace un niño, tiene un problema conductual. Así es. Si lo hace una persona grande, no tiene valentía y no tiene recursos. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas que de verdad se encuentran tan, pero tan agobiados y llegan a autolesionarse? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Principalmente es que, como tú tocabas el tema, que dependiendo de la población, así se puede abordar el qué puede pasar por la mente de una persona que se autolesiona.
es importante mencionar que el que se autolesiona no lo hace simplemente por querer hacerlo. Muchas veces está el factor de que quieren exteriorizar ese malestar emocional que pueden estar teniendo. Y muchas veces va ligado no solo a situaciones a nivel personal y emocional, sino también ambientales. Situaciones que le pueden generar conflicto a nivel educativo, familiar, laboral, social, etcétera. Entonces depende de muchos factores. Ya lo decía, algo muy importante es que teniendo en cuenta la población, así lo van a abordar. Por ejemplo, un niño que se practica cutting, siempre vamos a decir, me decías que Que es era algo, rebelde. es rebelde, está Llamando la totalmente atención y demás. Eso es por lo general lo que siempre uno recibe en exacto. consulta. Y resulta que tiene esa red de apoyo que simplemente magnifica la situación diciendo, sí, porque ya no quiere hacer caso, mire que en el colegio le va mal. Esto es una señal que tu niño o niña te está diciendo, estoy mal. Hay una señal de alerta, algo te está diciendo, necesito ayuda, principalmente eso. ¿Qué pasa? La persona que se practica cutting muchas veces simplemente no logra canalizar ese dolor emocional que tiene y lo hace a través de una herida física, porque es más fácil lidiar con Las cicatrices. las cicatrices, el dolor físico, que el dolor emocional. Y es una manera como de puente o de canalización. Y hay que tener en cuenta algo, Mari, que yo creo que es que aunque nosotros seamos grandes o pequeños, a veces nosotros no sabemos qué emoción estamos sintiendo frente a las situaciones que pasan. Correcto. De ahí la importancia de psicoeducar al paciente Así con es. respecto a cada emoción y en qué situación se tienen que vivir, porque la gestualización de las emociones es importante. Si no lo enseñamos de niños, no vamos a tener los recursos de adultos para poder Correcto. afrontar esas circunstancias de la vida que nos provocan frustración, rabia, molestia, desagrado y un sinfín de, digamos que emociones más, que son más Exacto. intensas, Es ¿no? correcto. Aprovecho el espacio para invitarlo que si en caso de quieran un espacio donde hablemos un poquito más de la parte de gestión emocional, lo dejen en los comentarios y aprovechamos y hacemos un segmento que, bueno, Jade y los chicos hacen un espacio donde puedan hablar un poco de ese tema. Algo que resalto mucho que mencionaba Yelo y es que la parte de identificar las emociones. A veces creemos que por adultos decimos, no, es que estoy frustrado y tengo rabia porque en el trabajo me fue mal, pero resulta que simplemente la situación en el trabajo fue el detonante y vienen situaciones de atrás que son realmente el motivo de en ese momento malestar emocional. Por eso, Mari, es importante que ahí es la otra pregunta que siempre nos hacen, es sobre la red de apoyo. Okay. ¿Qué papel juega la red de apoyo en la vida de un paciente? Que es fundamental. O sea, si estamos dentro de un ambiente donde mi padre y mi madre discuten todo el tiempo y mis hermanos son apáticos a la situación y yo soy la que de cierta otra manera pongo el pecho por todo, y un momento donde me voy a colapsar. O no somos de esas familias tradicionales de papá y mamá, sino está la abuela que tiene alguna enfermedad, algún trastorno cognitivo, o ese tío que es alcohólico, y obviamente uno llega al punto donde no tiene dónde agarrarse, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los trastornos del estado del ánimo necesitan red de apoyo. Es importante la red de apoyo. Entonces, te hago otra pregunta, Mari. ¿Cómo consideras tú el papel de la familia en estas circunstancias, sobre todo cuando son un poco, digamos que incoherentes con lo que vienen a consulta? Porque dicen, sí, el problema es el niño, el problema es el joven, el problema es el adulto, que no sabe cómo comportarse y es un sinvergüenza y no afronta la vida, y son padres como, digamos que difíciles de manejar, ¿no? Porque Ok. quieren siempre tener como la verdad. Sí, eso es algo muy importante y quiero resaltar algo también, es que, como dice Yero, la red de apoyo es fundamental, pero hay que entender también de red de apoyo que no solamente nos enfocamos en el núcleo familiar. Nosotros previamente conversábamos con un colega y era que muchas veces la red de apoyo es un amigo cercano, es el vecino, es ese primo, es ese compañero de trabajo que tú realmente te sientes cómodo y le puedes confiar esas emociones que son tan difíciles para ti verbalizar. Y retomando esa pregunta, vamos a dar un ejemplo que pasa mucho con la situación de los niños. Pasa que siempre que van a consulta, los papás, porque el niño es el problema, no se dan cuenta que el niño simplemente es la consecuencia de su entorno familiar. Entonces, la red de apoyo, en este caso, con figuras representativas en caso de que sean presentes o un cuidador que suple esa figura representativa, juegan un papel importante. Si nos vamos a un ejemplo con los niños, nosotros somos quienes formamos
Obvio. todo el proceso Porque es evolutivo. que el niño actúa en cuanto a la imitación. Es correcto. Y si los padres están, digamos que, discutiendo, peleando, teniendo problemas con sustancias y demás, obviamente el que va a recibir todo el impacto emocional es el menor, que tiene un problema para gestionar las emociones porque Ujú. hay que jugar, ahí el cerebro juega un papel bastante claro y es que el proceso de maduración cerebral de un niño no es igual de una persona Así adulta, es. ¿ya? Entonces, obviamente, el procesar las emociones, el no entenderlas, el que las circunstancias te afecten y de paso no sepas exteriorizar o sepas verbalizar cómo te sientes, de cierta u otra manera lo que va a hacer es que va a provocar a esto. Igualmente pasa en los adolescentes. Bueno, Marín, para finalizar un poco, otra pregunta que siempre nos hacen es cómo una persona del común puede identificar que algún familiar o alguien cercano puede estar padeciendo de depresión. Ok, bueno, esto es importante mencionar que todo, a veces tenemos la creencia de que el que se va a suicidar no avisa, y es todo lo contrario, siempre hay señales, pero no es tu culpa no saber leerlas. Si de pronto tú pasaste por ese proceso, como quiero, no quiere decir que sea tu responsabilidad el no haber identificado esas señales. ¿Por qué? Porque es que a veces son señales muy difíciles de descifrar, pero siempre hay unos pequeños destellos de señales. Por ejemplo, tú conoces ese amigo que siempre tú lo ves de pronto alegre, con la mejor actitud, o siempre está con la disposición para hacer ciertas actividades, y un día, vamos a poner un día una situación, te encontraste con él y tú notaste algo diferente, algo cambió. Si bien siempre te está sonriendo, algo cambió. Sientes que de pronto está mucho más en su teléfono, ya no te hace esas mismas preguntas que tenían antes, o no se complementa mucho, o está un poco distraído en esa conversación que ustedes disfrutaban tanto en su habitualidad. Entonces, esas son pequeñas señales que podemos identificar dentro de la casa. Por ejemplo, En el caso muy puntual mío, la persona con la que compartí mucho tiempo se desprendió de cosas materiales que eran importantes para ella. ujú, Las vendió, las regaló, las empeñó. Fue, de cierta otra manera, delegando como que tú tienes esto aquí, tú tienes esto acá. Y eso uno decía, pero bueno, es que al final se te está como precipitando, cálmate. Pero son señales que a veces uno no entiende y al final son, digamos que las fichitas que le hacen falta muchas exacto. veces a la rompecabezas, ¿no? Es importante también, Mari, tener en cuenta que es que la depresión sí es una enfermedad y es una Claro. enfermedad que necesita tratamiento, necesita intervención desde el área de psiquiatría. Porque muchas áreas como la corteza prefrontal, el hipocampus, la amígdala se ven involucradas. La serotonina baja, la dopamina baja y que son hormonas necesarias Así es. dentro de la formación, ¿ya? Que pues se requieren y si están disminuidas y no se están segregando de la manera correcta, obviamente la vida se empieza a ver de un color totalmente diferente. Correcto. Y algo que hay que resaltar es que muchas veces piensan que el que está deprimido siempre piensa en suicidarse o llegar a ese punto de quitarse la vida. Y resulta que no. La depresión tiene tantas etapas que realmente el último escalón, por decirlo de alguna forma, es el quitarse la vida. Por ejemplo, hay algo que se llama ideación Suicidio suicida. y también está el parasuicidio. Ok. Entonces, cuando ya llegamos a esa parte donde empezamos a contemplar la muerte, eh, ya es una alerta aún mayor. Ya tuvieron que actuar estas alarmas que estábamos conversando, y hay muchas más, solo que por tiempo nos quedan cortos mencionarlas, pero ya tuvieron que haber unas alarmas que nos dicen algo está pasando, sino que también tenemos algo, y es que empezamos a normalizar muchas conductas. Total, es cierto. Actualmente estamos tan metidos en nuestro mundo, en la era digital, en el crecimiento, empoderamiento, etcétera, pero se nos olvida que muchas veces esas alertas están simplemente ahí y o las omitimos o las normalizamos. Ahora, si bien este tema es realmente muy amplio, hay mucho por abordar, y por temas de tiempo realmente no podemos de pronto tocar todo lo que quisiéramos y dar todas las estrategias que se nos permitieran, pero es importante resaltar que nosotros como profesionales y aquí en JADE cuentan con los servicios en caso que lo necesiten, Sí, ¿cierto? así es correcto. Tenemos servicios de psiquiatría, psicología, neuropsicología, medicina laboral también, y bueno, terapia familiar. Es importante identificar estos síntomas como nosotros lo mencionamos anteriormente y venir a consulta. Entonces, están pues bienvenidos acá a Radesal.